De incoación de proceso inmediato y vamos a escuchar a las partes a fin de que expresen si existe o no la posibilidad de la aplicación de una salida alternativa en aplicación del principio de consenso. Ministerio Público. Sí, doctor, se ha llegado al acuerdo de llegar a la terminación anticipada en aplicación del artículo 468 del Código Procesal Penal. Perfecto. Terminación anticipada. A ver, todo, ya que la parte gravía también está acá, porque pues, entiendo yo que ha participado también en el acuerdo. Doctor, ¿es terminación anticipada? Sí, de acuerdo. Ya, doctor. Terminación anticipada. Bien, entonces, el Código Procesal Penal, ya en lo relativo a la terminación anticipada del proceso, sostiene o dispone en el artículo 468, inciso cuarto, que el representante del Ministerio Público presentará los cargos como consecuencia de la investigación, ¿no? Entonces, si acto seguido, escucharemos al imputado si acepta o lo rechaza. Bien, doctora, por favor, proceda usted. El Ministerio Público ha sustentado su requerimiento de incoación de proceso inmediato bajo los fundamentos fácticos siguientes, ¿no? Que el imputado Pier Paolo Medina Sandoval, el 5 de abril del 2017 a las 16 horas aproximadamente, encontrándose en el gimnasio Maturana Gym, ubicado en la urbanización San Juan Macías, ubicado entre Canta Callao y Fawcett, al interior de un gimnasio, agredió físicamente al agraviado Cristian Junior Mogollón Mauricio, con golpes de puños y patadas que le causaron las lesiones descritas en el certificado médico legal número 005-5807-L, que obra a folios 12 de la carpeta fiscal. Y luego de haber inferido esas heridas contra el agraviado, el agraviado se va a la posta médica 200 millas para ser atendido y pasa el reconocimiento médico legal correspondiente. Asimismo, se tiene como elementos de convicción el Ministerio Público, durante la investigación preliminar, ha logrado recabar el parte policial número 779-2017-Respol-C-Dipter-2-CJ-IV-de Impol, del cual se desprende la forma y circunstancias. Doctora, ya de frente menciona esto nomás y folios nada más, ya usted lo ha descrito en el requerimiento para abreviar. El certificado médico legal número 005807-L de folios 12, la manifestación policial de Cristian Junior Mogollón Mauricio de folios 13, la declaración indagatoria del agraviado Cristian Junior Mogollón Mauricio, que obra folios 29, las impresiones de las conversaciones internas de la red social Facebook efectuada entre Cristian Junior Mogollón y Mauricio y Pier Paolo Medina Sandoval, que obran a folios 31-46, la ratificación del certificado médico legal número 005807-L, que obra folio 77, la declaración testimonial de la propietaria del gimnasio, Karin Albán Montenegro, que obra a folio 78, la declaración indagatoria del procesado Pier Paolo Medina Sandoval, que obra a folios 81 y siguientes. Bien, a ver, ahora sí. Sobre el grado de participación, doctor. Ya usted lo ha, solamente la imputación y ¿no? Ya lo ha precisado usted en qué consiste el grado de participación. Bien, vamos a escuchar ahora sí, bueno, vamos a preguntarle al señor Cristian Junior Mogollón, bueno, en primer lugar, si acepta o no los cargos que es materia de imputación. Pero antes de que usted me diga algo, el código me dice que más o menos tengo que explicarle en qué consiste esta figura, ¿no? Bien, el código nos dice que el proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por parte del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias. ¿Esto qué significa en otras palabras, no? Significa que en este estadio procesal, en este momento, usted tiene dos posibilidades, ¿no? Una es, pues, aceptar los cargos que la representante del Ministerio Público ha expuesto en esta audiencia, ¿ya? Esa es la primera posibilidad, y la segunda es controvertirlo, decir no estoy de acuerdo. Ya, entonces, para poder habilitar la aplicación de la terminación anticipada implica una aceptación de responsabilidad.
¿Ya? ¿Eso qué significa? Que usted tendría que aceptar y decir, pues sí, estoy de acuerdo con lo expuesto por la representante del Ministerio Público, y eso conllevaría a qué, ¿no? A que muchos le llaman como el derecho penal premial, que hay un premio, dice, ¿no? O sea, el primero es, ustedes, en aplicación del principio de consenso, llegan a un acuerdo sobre el hecho punible, la pena, la reparación civil y consecuencias accesorias, y segundo es de que el código impone una rebaja, una deducción, el código lo llama deducción, dice, ¿no? 471 del Código Procesal, deducción de 1/6 de la pena, o sea, de lo que se acuerde, todavía vamos a restarle 1/6 de la pena, o sea, si el acuerdo es de 12 meses de pena, por ejemplo, el sexto, ¿cuánto es? 6 meses, no, 2 meses, y de 12 menos 2 sería 10 meses, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad que tiene usted, y ya depende de usted de poder continuar con la terminación anticipada del proceso, porque ese mecanismo procesal importa una aceptación. Si no hay aceptación, no hay terminación anticipada, así de simple, ¿no? Entonces, ahora me toca a mí, y esto ya su abogado seguramente le ha explicado en qué consiste este mecanismo. Entonces, usted me tiene que decir si acepta o no acepta los cargos que han sido expuestos por la representante del Ministerio Público. Así, doctor, acepto. Perfecto. Bien, esta aceptación, señor, ¿esta aceptación es libre y voluntaria o existe o alguien lo ha coaccionado, obligado a aceptar los cargos? No es voluntaria. Voluntaria. Bien, entonces, en vista de dicha aceptación, vamos a escuchar alguna objeción, observación hasta acá, ninguna, ¿no? Vamos a escuchar a la representante del Ministerio Público a fin de que dé a conocer en qué consiste el acuerdo que se habría arribado en la presente audiencia. El acuerdo al que se ha arribado, doctor, es que la pena sea de 2 años de pena privativa de libertad suspendida, con reglas de conducta, teniendo como regla de conducta el cumplimiento del pago de la reparación civil, la misma que consistiría en el pago de 2.000 soles en 4 cuotas, a iniciarse el último día hábil del mes de diciembre del año 2007. La segunda cuota sería el último día hábil de enero del 2018. La tercera cuota sería en el último día hábil del mes de febrero del 2018, y la cuarta y última cuota sería el último día hábil del mes de marzo del 2018. Bien, independientemente de la reparación civil que usted ha escrito, dígame las circunstancias por las que se consideró que la pena debe ser 2 años de pena privativa de libertad, pues esto requiere de motivación por parte del Ministerio Público, ¿no? Hemos considerado que la pena se encuentre dentro del tercio inferior, toda vez que el imputado no cuenta con antecedentes penales. Es una persona que se dedica a estudiar, está cursando estudios, y bueno, y es la primera vez que han ocurrido estos hechos, ¿no? Como lo ha señalado. Perfecto, entonces, bien. Ahora, pregunta a los demás concurrentes. ¿Es el acuerdo, señores? A ver, por favor, confirmen. Sí, todos, por favor. Ya, perfecto. Bien, entonces, vamos a expedir la resolución 3 Callao 7 de diciembre del 2017, visto el requerimiento del Ministerio Público, considerando primero sobre la terminación anticipada del proceso. La terminación anticipada del proceso es un proceso penal especial y además una forma de simplificación procesal que se sustenta en el principio de consenso. Es además uno de los exponentes de la justicia penal negociada. Su regulación en sus aspectos esenciales está suficientemente desarrollada en los artículos 468 al 471 del Código Procesal Penal. 2. El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por parte del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal, y la posibilidad de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena y la responsabilidad y la reparación civil y las consecuencias accesorias. Así lo dispone el artículo 468, incisos 4 y 5 del Código Procesal Penal. 3. La terminación anticipada se orienta a cumplir la política de aceleración y simplificación del proceso penal para mejorar la administración de justicia en nuestro país. Y 4, respecto a la validez de la declaración del imputado, en esta audiencia se escuchó al imputado que luego de conferenciar con la defensa técnica aceptó la aplicación del proceso de terminación anticipada. En el mismo sentido lo ha precisado la defensa técnica del imputado, por lo que este despacho ha verificado que la aceptación del acuerdo se ha dado de manera libre y espontánea, no habiendo algún vicio de voluntad que lo invalide. Bien, sobre la calificación jurídica del hecho punible. Hemos escuchado en esta audiencia, sustentada la representante del Ministerio Público, señalar en el sentido de que el agraviado habría sido víctima de agresión física por parte de Pier Paolo Medina Sandoval, hecho que habría ocurrido el 5 de abril del 2017,
Específicamente ha señalado que el imputado le habría propinado un cabezazo en el rostro, causándole la rotura de un diente, además de haberle propinado puñetes y patadas al agraviado, golpeándole la cabeza hacia el piso, entre otros hechos, entre otras descripciones que han sido corroboradas por el certificado médico legal número 005807-L, del cual arrojó 10 días de incapacidad médico legal. Este hecho, que ha sido descrito por la representante del Ministerio Público en esa audiencia, ha sido calificada como delito de lesiones previsto en el inciso 1 del artículo 122 del Código Penal, en concordancia con el artículo 441 del Código Penal, específicamente la última parte del primer párrafo, en el sentido que dice que siempre que no concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado como delito. Y es precisamente la representante del Ministerio Público sostiene que existen circunstancias que le dan gravedad a la imputación, pues del propio certificado médico legal número 005807-L, practicado al agraviado, se desprende que las lesiones que se ha ocasionado al agraviado ha sido pues producida por un órgano vital como es la cabeza, como objeto contundente duro, y que además se habría producido la rotura parcial del incisivo inferior. Hechos que, como menciona la representante del Ministerio Público, circunstancias que le dan gravedad al hecho, por ello ha sido calificado como delito de lesiones leves. Conducta que, como se reitera, ya se subsumen en el artículo 122 del Código Penal, que textualmente dice, ¿no? El que causa lesiones, inciso primero, el que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de 10 y menos de 30 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 2 ni mayor de 5 años, en concordancia con el artículo 441, primer párrafo del Código Penal, respecto a las circunstancias que le dan gravedad al hecho. Pues por ello que este despacho coincide con el Ministerio Público en el sentido de que el hecho, que es materia de imputación, se adecua o se subsume pues en los dispositivos penales antes mencionados. Por otro lado, se ha escuchado como representante del Ministerio Público señalar como elementos de convicción los siguientes. En primer lugar, señaló el parte policial de folios 8, el certificado médico legal 005807-L de folios 12, la manifestación policial de Cristian Junior Mauricio de folios 13, la declaración indagatoria del agraviado Cristian Junior Mauricio de folios 13, las impresiones de conversaciones en la red social Facebook, que ahora folios 31 y 46, la ratificación del certificado médico legal de número 005807-L de folios 77, la declaración testimonial de Karim Alba Montenegro, que obra folios 78, y por último la declaración indagatoria del imputado Pier Paolo Medina Sandoval, que nos permite establecer pues que en el caso presente existe base suficiente respecto a la comisión del delito que es materia de imputación y su vinculación del imputado con el hecho punible. Y por otro lado, en esta audiencia se ha escuchado claramente al imputado, conjuntamente con su abogado defensor, tener conocimiento de los hechos que es materia de imputación, llegando a aceptar los cargos formulados por la representante del Ministerio Público. Además, ha precisado que esta aceptación lo ha efectuado de manera libre y voluntaria respecto de los cargos que es materia de imputación, llegando inclusive a un acuerdo respecto de la pena a imponer y la reparación civil. Entonces, habiéndose establecido la tipicidad objetiva y subjetiva de la conducta del imputado, cabe examinar si esta conducta es contraria al ordenamiento jurídico o si por el contrario se ha presentado causa de justificación que la torna permisible.
En el caso presente, la conducta que ha sido imputada, que ha sido descrita por la representante del Ministerio Público, no se encuentra ninguna causa de justificación ni de inculpabilidad prevista en el artículo 20 del Código Penal. Se afirma esto porque tanto la defensa técnica como el imputado en esta audiencia no habrían señalado causa de justificación alguna. Con relación a la determinación del quantum de la pena. Con la terminación anticipada del proceso se rompe el paradigma de la terminación exclusivamente judicial de la pena, pues el quantum de la pena es acordada entre el fiscal, el imputado y su defensa, entendiéndose que debe hacerse esta dentro del marco de la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, y limitándose al juez a efectuar un control externo periférico respecto de su regularidad, por lo que se traslada al fiscal la obligación de sustentar dentro de los cánones exigidos para su determinación legal, tanto en su propuesta inicial de pena como la que se determine como consecuencia del acuerdo celebrado con el imputado, ello en los términos de proporcionalidad y razonabilidad, de tal manera que se facilite el control judicial de la misma. En esta audiencia se ha escuchado a la representante del Ministerio Público y también corroborado por las partes presentes de que el acuerdo fue 2 años de pena privativa de la libertad, ¿ya? Y 2.000 soles de reparación civil, y considerando que la pena abstracta en el delito que es materia de imputación, conforme lo dispone el inciso primero del artículo 122, que establece pues como un espacio punitivo de no menor de 2 ni mayor de 5 años como pena privativa de la libertad. Es así que el Ministerio Público en esta audiencia ha señalado pues que los 2 años de la pena privativa de libertad se ha tomado en cuenta en vista de que el imputado carece de antecedentes penales y se ha visto inmerso por primera vez en un caso de esta naturaleza. Es por ello que concluye que concurriría una circunstancia atenuante y es por ello que acordó que la pena debe de ubicarse dentro del tercio inferior que señala el tipo penal antes mencionado. Sobre el particular y el momento de individualizar la pena, conforme lo ha previsto el artículo 45A del Código Penal, este despacho coincide con el Ministerio Público en el sentido de que en el caso presente debe de ubicarse la pena dentro del tercio inferior que establece el tipo penal, habida cuenta de que concurrirían únicamente una circunstancia atenuante y ninguna circunstancia agravante. En consecuencia, la pena acordada por las partes en la presente audiencia se encuentra dentro del marco de la legalidad y razonabilidad, habiéndose ubicado correctamente dentro del tercio inferior, por lo que este despacho va a proceder a aprobarla, ¿no? Y considerando que el artículo 471 del Código Procesal Penal establece que debe deducirse 1/6 de la pena, que en el caso presente resultaría ser 4 meses de pena privativa de la libertad, la pena concreta en el caso presente sería pues de 1 año y 8 meses de pena privativa de la libertad, es decir, de 20 meses de pena privativa de la libertad. Y por último, el artículo 57 del Código Penal, modificado por la ley 30.076, establece como requisitos para suspender la ejecución de la pena siempre que reúnan los requisitos siguientes. 1, que la condena a que se refiera la pena no sea mayor de 4 años de pena privativa de la libertad. En el caso presente se ha establecido que la pena es inferior a los 4 años. Y segundo, que la naturaleza, la modalidad, derecho punible, comportamiento procesal y la personalidad de gente permite inferir el juez que no volverá a cometer un nuevo delito doloso. En el caso presente se ha evidenciado, en este caso, de que el imputado no tiene antecedentes penales de ningún tipo y que en esta audiencia habría aceptado los cargos que es materia de imputación, por lo que este despacho concluye que sí representa un pronóstico favorable de que no volverá a incurrir en este tipo de conductas antijurídicas. Y tercero, que el agente no tenga la condición de reincidente habitual. En esta audiencia se ha escuchado claramente por parte de la representante del Ministerio Público que el imputado carece de todo tipo de antecedentes, por ello que se concluye que en el caso presente sí es posible suspender la ejecución de la pena conforme ha sido acordada por las partes en la presente audiencia, conforme lo faculta al reunir los 3 requisitos que establece el artículo 57 del Código Penal. Esto bajo el cumplimiento de determinadas reglas de conductas que serán fijadas en este caso por este despacho, tomando en cuenta también el acuerdo de que la reparación civil sea fijado como regla de conducta, conforme lo faculta el artículo 58 del Código Penal. Ello en el plazo de 1 año y 6 meses, ¿no? Y sobre la reparación civil, este despacho ha escuchado claramente al Ministerio Público y a las partes que conforme a los artículos 92 y 93 del Código Penal
se ha fijado en la reparación civil en la suma de 2.000 soles, que deben ser pagados en cuotas de 500 soles en la siguiente forma. El último día hábil de diciembre del 2017, el segundo de la misma manera el último día hábil del mes de enero, el tercero en el último día hábil del mes de febrero y la última cuota el último día hábil del mes de marzo del 2018, todos por la suma de 500 soles. Reparación civil que este despacho considera que ha sido acordado dentro de los criterios de proporcionalidad, tomándose en cuenta la alteración del ordenamiento jurídico por la conducta del acusado y el daño ocasionado a la víctima. Por tales consideraciones, considerando que este despacho ha efectuado la calificación jurídica del acuerdo de terminación anticipada del proceso, conforme lo ha previsto el artículo 468, inciso 6 del Código Procesal Penal, tenemos que el hecho punible, la calificación del delito, la aplicación de la pena y la reparación civil resultan razonables y obran suficientes elementos de convicción que lo corroboran, por lo que debe de procederse a su aprobación y expedición de la sentencia condenatoria respectiva. Por tales consideraciones, el quinto juzgado de investigación preparatoria falla aprobando el acuerdo arribado entre el imputado, su defensa técnica, con la representante del Ministerio Público, inclusive con la participación de la parte agraviada. En consecuencia, se condena al imputado o al procesado Pierre Paolo Medina Sandoval, identificado con DNI 46413665 y cuyas generales de ley han sido registradas en audio y video, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves, ya en agravio de Cristian Junior Mogollón Mauricio, conducta que ha sido calificada en el artículo 122, inciso primero, en concordancia con el artículo 441, primer párrafo del Código Penal. Como tal, se le impone a 1 año y 8 meses de pena privativa de la libertad, suspendida por el término de 1 año y 6 meses bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. A. No varía de domicilio real sin previo aviso del juzgado. B. No ausentarse de la localidad en que reside sin previa autorización judicial. C. No incurrir en nuevo delito doloso, ya sea de esta o de otra naturaleza. D. Concurrir el último día hábil de cada mes para informar y justificar sus actividades que implica el registro biométrico de procesados y sentenciados de la Corte Superior de Justicia del Callao. Reparar el daño ocasionado, que implica el pago íntegro de la reparación civil en las fechas establecidas en la presente audiencia. Todo ello bajo procedimiento de revocarse la medida y hacerse efectiva en aplicación de lo dispuesto por el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento. Se fija como reparación civil la suma de 2.000 soles, el monto que el sentenciado Pierre Paolo Medina Sandoval debe cumplir con pagar a favor de la parte agraviada, ya en razón de 4 cuotas, el primero en diciembre del 2017, el segundo en enero del 2018, la tercera cuota en febrero del 2018 y la última en el mes de marzo del 2018 es decir, 4 cuotas de 500 soles. Bien, entonces mando que la presente sentencia, una vez que quede consentida a autoridad, se remitan los boletines y testimonios de condena. Bien, entonces ese es el pronunciamiento que este despacho está formulando al respecto del acuerdo. Estamos aprobándola y vamos a preguntar a los concurrentes si se encuentran conformes con la resolución. Ministerio Público. Conforme, doctor. Doctor, tiene que hablar con su defendido siempre, ¿no? Su defendido es el que tiene que dar la conformidad, de todas maneras, que converse con él. Doctor, conforme. Sí. La defensa también. La parte de gravedad también que está aquí. Perfecto. Entonces, expresada la conformidad respecto de la resolución que aprobó el acuerdo, se va a declarar consentida la mencionada resolución y bien se va a disponer pues que en cumplimiento de la misma se remitan los boletines y testimonios de condena. Con eso vamos a dar por finalizado la presente audiencia, dejándose constancia que el acta va a ser suscrito únicamente por el magistrado y el asistente de audiencias. Con eso finalizamos esta audiencia. Gracias.